Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. En mi opinión, la decisión de la mayoría de la Corte Constitucional es una decisión que se aparta de los cánones jurídicos. Creo que es importante que la audiencia entienda cuál era el rol de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional no es quien dirime, en este caso, la responsabilidad política del presidente, porque aquello le corresponderá a la Asamblea en la etapa que ahora vamos a vivir en el juicio político. Entonces, ¿qué le correspondía hacer a la Corte Constitucional? Esencialmente, de acuerdo con la ley, lo que le correspondía era verificar que los hechos que se describían en la petición de juicio político se enmarca en la conducta que puede derivar en este. En otras palabras, si los hechos que los que propusieron el juicio político describían en su petición, efectivamente constituían o no un peculado. En el caso específico, cuando uno revisa el dictamen de la Corte Constitucional del voto de mayoría, esencialmente puede evidenciar que los hechos que constaban en la petición, en mi opinión, no constituían peculado. De hecho, la Corte Constitucional se basa en una serie de inferencias y deducciones. En términos muy sencillos, la mayoría de la Corte Constitucional compra el argumento de que cuando un servidor público no denuncia un acto de corrupción, es porque forma parte activamente del mismo. Ese es esencialmente el argumento de la Corte Constitucional. Han habido algunos cuestionamientos al respecto relacionados con este tema de Flopec, porque Flopec, la audiencia conoce, es la empresa pública que se encarga del transporte del crudo vía marítimo. Es una empresa pública. Efectivamente, Flopec había suscrito unos contratos en el año 2018 y luego en el año 2020 que según la Contraloría General del Estado habían sido perjudiciales para el Estado ecuatoriano. Creo que es importante empezar por tener claro que esos contratos fueron suscritos antes de que el presidente entre en funciones. Creo que eso es una particularidad muy importante. Sin embargo, una vez que se posesiona el presidente de la República, designa a las autoridades, según la acusación, el nuevo gerente de Flopec habría sido destituido, habría sido removido por supuestamente querer dar por terminados esos contratos que, insisto, parecerían ser contrarios a los intereses del Estado ecuatoriano. ¿En qué consiste entonces la acusación al presidente Lasso en este contexto? Él no suscribió los contratos, él no negoció los contratos, simplemente él heredó unos contratos. Pues la acusación dice que al ser estos contratos perjudiciales al Estado ecuatoriano y al haber él tenido conocimiento a través del gerente de Flopec de aquello, el no haber hecho nada, es decir, el haber omitido una actuación, lo hace responsable activo del delito de peculado. La verdad es que desde mi punto de vista es un razonamiento, por decirlo menos, bastante curioso, ya que de una u otra manera lo que la Corte Constitucional no considera es que, mal o bien, esos contratos estaban suscritos y son contratos que se venían ejecutando. No aparece en ninguna parte del dictamen cuál era la causal por la cual ese contrato se podía terminar. Creo que es importante la audiencia sepa que los contratos que suscribe al Estado, al igual que los contratos que suscribimos las personas privadas, generan obligaciones. Y no es que se pueden desconocer o terminar en cualquier momento. Si yo heredo un contrato que viene ejecutándose desde el año 2018, parece complejo el que yo pueda alegar su terminación simplemente porque parecería que atenta contra los intereses del Estado. Eso no funciona así, eso genera jurídicamente un problema. Sin embargo, en pocas palabras, lo que la Corte Constitucional dijo, que precisamente el permitir que se continúen ejecutando estos contratos que habían sido suscritos y el no hacer nada para impedir esa ejecución constituye peculado. Bueno, importante es el criterio del doctor Juan Francisco Guerrero, abogado, experto constitucionalista, y hay un criterio del abogado Pablo Encalada, él es penalista y dice, para que entienda la ciudadanía, esto lo escribe en su cuenta de Twitter, el presidente lo llevan a juicio político no por los audios de Luque ni los presuntos actos de corrupción en Petroecuador, lo llevan por un peculado del que ni siquiera hay una investigación en fiscalía, un contrato de Flopec de 2018. Esto que dice Pablo Encalada es cierto, doctor Guerrero, y se habla quizás de este peculado por omisión que en el derecho penal, de lo que entiendo, no existe. Sí, a ver, efectivamente,
del conocimiento y de lo que se ha escuchado de los abogados penalistas, dicen que el peculado es un delito en el cual de resultado. ¿Qué quiere decir esto? Que se necesita que haya habido una disposición arbitraria, una distracción o un abuso de bienes o recursos públicos en beneficios propios o de un tercero, ¿no es cierto? Lo primero que cabe preguntarse es, inclusive desde el punto de vista temporal, cómo el presidente de la República pudo haber participado en la negociación y celebración de unos contratos cuando él no era presidente de la República. Es decir, parece por ahí un argumento no muy sólido. Luego, si hoy heredo unos contratos que están legalmente celebrados, que no han sido declarados nulos, que nadie ha pedido su terminación formalmente, porque los contratos para terminarse deben ser objeto de un proceso judicial en el cual un juez diga el contrato es nulo, el contrato es inválido. Si hoy ya tengo un proceso un contrato que se está ejecutando, ¿por qué yo voy a ser responsable de las consecuencias jurídicas de ese contrato? ¿No es cierto? En otras palabras, no parece, y lamentablemente, y creo yo que de eso adolece la Corte Constitucional, no hay una línea argumentativa clara. Lo que la Corte Constitucional, y en realidad si uno revisa el dictamen de la Corte Constitucional para pronunciarse sobre la viabilidad, la parte central, más allá de transcribir una serie de los pedidos que hacen los solicitantes, en la parte central es prácticamente de una hoja y media. Y ahí la Corte Constitucional, insisto, lo único que dice es que a criterio de la Corte, si tú no denuncias una irregularidad, tú eres un sujeto activo de ese delito. Por lo tanto, efectivamente parece que no hay una coherencia en la Corte Constitucional. Creo que es importante también señalar, porque hay gente que no comprende esto, la Corte no era la encargada de verificar si los hechos eran ciertos o no eran ciertos. Eso se va a discutir en el juicio político. Lo único que debería decir la Corte es si los hechos descritos lógicamente se enmarcan en peculado. Y desde mi punto de vista eso no es así. Ahora, hay otro tema. En su dictamen, la Corte Constitucional toma en cuenta un examen especial de la Contraloría que es anterior a la posición de Lazo. Este estudio decía que el contrato de transporte petrolero entre Amazonas Tanker Pool Company y Flopec era perjudicial para el patrimonio de la empresa pública y obviamente para el Estado. Eso también se refiere el presidente Lazo en la cadena nacional que escuchamos de esta mañana y ayer en la noche. ¿Qué podemos decir sobre eso? Que la Corte toma en cuenta un examen especial de Contraloría. A ver, efectivamente la Contraloría General del Estado había analizado este contrato, pero había analizado el contrato específicamente respecto de su ejecución en el año 2020. ¿Por qué? Porque en el año 2020 este contrato, que originalmente fue suscrito en el año 2018, sufrió una serie de modificaciones, una serie de adendas. Y la Contraloría General del Estado hizo un examen a ese contrato y efectivamente determinó que esas adendas potencialmente podrían ser perjudiciales al Estado ecuatoriano. Lo curioso es que a pesar de que la Contraloría General del Estado en el año 2020 en teoría, manifestó que existían esas irregularidades, al menos de lo que se tiene conocimiento hasta el día de hoy, no hay un proceso penal relacionado con el tema. Es decir, si ese contrato efectivamente era o constituía un potencial peculado, la Contraloría General del Estado hubiese podido establecer indicios de responsabilidad penal y enviarlos a la Fiscalía para que inicie un proceso de investigación. Resulta realmente extraño que a pesar de que ese informe es del año 2020, estamos en el año 2023, al parecer no hay un proceso penal, pero sea ese el argumento para señalar que el presidente de la República haya incurrido en peculado. Pero insisto, lo que la Contraloría analizó son las actuaciones realizadas en el año 2020. La Contraloría General del Estado, al menos desde el punto de vista del dictamen de la Corte Constitucional, no ha analizado las actuaciones desde mayo del 2021 hasta la presente fecha durante el gobierno del presidente de la República. Por eso es que resulta contradictorio, inclusive desde el punto de vista temporalmente, que la Corte Constitucional haya acogido este tema, quizás el menos mediático e incluso el más débil desde el punto de vista jurídicamente, para haber viabilizado un juicio político por peculado. Importante criterio, amigos. 7:38 conversamos con el doctor Juan Francisco Guerrero, abogado constitucionalista, catedrático universitario. Ahora, doctor Guerrero, hablando de este dictamen, porque estamos tratando de entender un poco lo que nos dijo la Corte Constitucional en su escrito, y también hay que entender algo que, bueno, este dictamen fue enviado con el voto de los 6 jueces, pero 3 no estuvieron de acuerdo. ¿Qué nos puede decir de esos 3 votos que no estuvieron de acuerdo con este dictamen constitucional? A ver, efectivamente los jueces Núquez, Herrería y Corral
disintieron del voto de mayoría. Desde el punto de vista de ellos, la petición de juicio político no era admisible y precisamente el argumento de estos tres jueces se basa en lo que acabamos de decir. Dice, los hechos descritos en la petición no se entiende cuál es la vinculación en que tiene el presidente Lasso en estos supuestos actos que constituyen peculado, porque finalmente el presidente Lasso lo que hace es designar a determinados servidores públicos, pero evidentemente el presidente no es responsable jurídicamente por lo que realicen esos servidores públicos, porque esas designaciones implica que el funcionario tiene autonomía y libertad para actuar de determinada manera. El presidente de la República no puede asumir la responsabilidad por lo ocurrido. En ese sentido, los votos de minoría de los jueces señalados lo que indican es no entendemos de estos hechos cuál es la relación que tiene el presidente Lasso con los mismos. Por lo tanto, no cabe que se admite el juicio político por peculado porque no se desprende de los mismos la participación. Insisto, la Corte no tenía que evidenciar si esos hechos eran ciertos o no eran ciertos. Lo que tenía que evidenciar es si de los hechos descritos Lasso incurriría o no en peculado. Y es interesante, y yo rescato especialmente uno de los últimos párrafos de lo que dice el juez de Herrería respecto a este tema, y que creo que, en mi opinión, él lo que trata de sintetizar es probablemente lo que ocurrió en la Corte Constitucional. Él al final de su voto de minoría, él señala y hace una reflexión y dice que los jueces constitucionales, los miembros de la Corte Constitucional, no dejan de ser personas con sus antipatías y con sus simpatías y que es absolutamente normal que esas personas puedan tener juicios de valor respecto de la actividad gubernamental, de los actos que ha realizado el gobierno y que eventualmente pueden estar en contra de cómo ha venido el gobierno manejándose. Pero sin embargo, él señala, nosotros somos jueces y al ser jueces no podemos olvidar que nuestro rol, nuestro papel es velar porque la Constitución y la norma jurídica se cumpla. Me parece, y cuando uno lee entre líneas claramente, que el juez de Herrería considera, al señalar eso en su voto salvado, que tal vez esta discusión trascendió lo jurídico y era una discusión que iba más allá de la normativa que debía aplicar la Corte Constitucional. Y en esta discusión se vio inmiscuido la subjetividad de los jueces y la antipatía o simpatía que tenían con los actos de gobierno. A mí eso personalmente me parece grave, porque la Corte Constitucional tenía en sus manos probablemente uno de los temas de mayor trascendencia de los últimos años y a partir del cual va a depender la institucionalidad de este país. Llevarle a un juicio político al presidente de la República y terminar anticipadamente el periodo para el cual fue electo es una cuestión sumamente grave. Y en mi opinión, la Corte Constitucional fue demasiado laxa al dar viabilidad a un juicio político en base a unas acusaciones que cuando uno las revisa, tanto la acusación como el dictamen de la Corte Constitucional, no alcanza a entender con lógica, inclusive desde el punto de vista temporal, cuál puede ser la participación del presidente de la República en los actos que los califican como peculado. Bueno, esto sería bastante grave si se trata de la Corte Constitucional, que no debería dejarse llevar por presiones o, en este caso, por antipatías o simpatías. En fin, ahora esta pelota, digamos, del juicio político está en la Asamblea Nacional. Tiene que pasar este dictamen a la Comisión de Fiscalización que tendrá que sustanciar todo este proceso. ¿Qué debería pasar en la Asamblea, doctor Guerrero? A ver, desde el punto de vista jurídico, efectivamente ahora corresponde que este tema vaya a la Comisión de Fiscalización y Control Político. Ahí, en esta comisión, las partes, es decir, tanto los acusadores como el acusado, tienen la posibilidad de presentar prueba y practicar prueba. Más o menos ese proceso debe durar alrededor de 25 días. Luego de eso, la Comisión de Fiscalización y Control Político debe emitir un informe en el cual recomiende o no la destitución del presidente de la República. Ese informe va a pasar al Pleno de la Asamblea Nacional y en el Pleno de la Asamblea Nacional, efectivamente, tanto el presidente de la República como los asambleístas interpelantes van a tener la posibilidad de presentar sus argumentos. Finalmente, luego de eso, se va a llevar a cabo una votación en la cual se va a decidir la suerte del presidente de la República. No hay que olvidar que para proceder a la destitución, de acuerdo con la Constitución, se requiere las 2/3 partes de los integrantes de la Asamblea Nacional. Ahora bien, no tenemos que olvidar que en este interín, y precisamente producto de a lo que ahora vamos a enfrentar en este juicio político, va a estar siempre rondando el fantasma de la muerte cruzada. El dictamen de la Corte Constitucional
no emitió pronunciamiento alguno respecto al tema, lo cual yo creo que es correcto, porque la muerte cruzada es una potestad del presidente de la República Está en la que no está Constitución, además. suspendida ni supeditada al juicio político, está constitucionalmente prevista, y más allá de las voces que trataron de posicionar el discurso de que la muerte cruzada no se puede ejercer durante el juicio político, efectivamente eso no es así, y el presidente de la República podrá ejercer la muerte cruzada cuando estime conveniente, hasta antes de ser destituido. Evidentemente creo que eso requeriría un análisis particular por todos los factores políticos, jurídicos, que involucraría una decisión extrema de esa naturaleza. Bueno, parece que desde Carondelet esa no es una opción, al menos no por ahora, y ha dicho el presidente se va a defender. Y bueno, lamentable esta situación, sobre todo esta inestabilidad que tenemos. Gracias al doctor Juan Francisco Guerrero, abogado constitucionalista, catedrático universitario, por estar con nosotros. Quizás algún mensaje final para concluir esta entrevista, doctor. Esencialmente creo que se vienen semanas complejas para el país, va a estar a prueba la institucionalidad democrática. Ojalá quienes nos representan y todos los actores sociales tengamos la madurez y la tranquilidad necesaria para cualquiera que sea el desenlace de este juicio político y de esta situación que vive el país, sea siempre dentro de los cánones democráticos, normativos, y no incurramos en situaciones de facto que generen más inestabilidad, más incertidumbre y más inseguridad jurídica. Se vienen tiempos complejos, ojalá los mismos se evacúen a través de mecanismos democráticos e institucionales.